Oraciones subordinadas adjetivas. Las oraciones subordinadas adjetivas también se le conocen como oración de relativo. Así aparece en algunos libros. Estas oraciones subordinadas adjetivas tienen la función de un adjetivo o desarrollan la función o desempeñan la función de un adjetivo. Es un adjetivo que se relaciona directamente con el antecedente. ¿A qué denominamos antecedente? Por ejemplo, en la oración, el alumno que estudia aprobará. El antecedente sería alumno o el alumno, ¿no? El antecedente. Y que estudia, el que estudia, constituye la oración subordinada. El alumno que estudia aprobará. El que estudia es la oración subordinada adjetiva. ¿Por qué decimos esto? Porque el que estudia, ahí está, que estudia, bien podría ser reemplazada por alumno estudioso. El alumno estudioso aprobará. O sea, como que es reemplazable, ¿no? Si tú repites la oración y dices el alumno que estudia aprobará, puedes al mismo tiempo reemplazarlo mentalmente como el alumno estudioso, como adjetivo puedes reemplazarlo, aprobará. Ahora, ¿por qué usamos las subordinadas adjetivas? Porque estas nos facilitan o nos permiten emplear varios términos. Ya te decía que las subordinadas adjetivas logran describir el adjetivo o ampliar el adjetivo. Bueno, yo creo que esa es su función, ¿no? Ampliar el adjetivo o intentar explicar más el adjetivo. Por eso que usa más términos. Ahora, para esto se sirve o emplea nexos. Estos nexos pueden ser qué, cuál, cuyo, quién, dónde, etc. Un ejemplo con el nexo que. Necesito un alumno que sea responsable. Necesito un alumno que sea responsable. Ese que sea responsable sería los tres últimos términos, que sea responsable, podrían ser una oración subordinada adjetiva o conformarían una oración subordinada adjetiva y que podría ser reemplazada por alumno responsable simplemente, ¿no? Necesito un alumno responsable, no un alumno que sea responsable. En la oración, esa es la casa cuya fachada se desplomó ayer. Esa es la casa. En este caso, ¿cuál sería el sustantivo o antecedente? Aquí vemos que el sustantivo o antecedente sería la casa. Y la oración subordinada sería a partir de cuya fachada se desplomó ayer. Desde el término cuya, se inicia la oración subordinada. Cuya fachada se desplomó ayer. ¿Ya?
Acá nos dicen también que al desempeñar la función propia de un adjetivo, la oración subordinada adjetiva complementa el nombre. Quiere decir como casi lo mismo que yo te había dicho, ¿no? Que amplía el adjetivo o amplía o dice más cosas sobre el antecedente. Entonces, su función principal es expresar cualidades o conceptos complejos, o conceptos complejos que no existen en un solo término, como es el caso del adjetivo, ¿no? El adjetivo, por ejemplo, estudioso, el adjetivo responsable, etcétera, de las oraciones que hemos analizado, son un término simplemente. En cambio, al usar las oraciones subordinadas adjetivas, tú expresas cualidades y conceptos mucho más complejos, mucho más amplios, con más términos. Ahora, las oraciones subordinadas adjetivas se dividen en dos: las especificativas y las explicativas. Especificativas y explicativas. La especificativa es la que delimita, restringe el significado del antecedente. ¿Qué quiere decir esto? Que al darte una oración, por ejemplo, un perro que está solo produce lástima. Esa es la oración. Cuando te dice restringe o delimita el significado, se refiere a que los perros que están solos, solo los que están solos, producen lástima. O sea, solo los perros solitarios producen lástima. Te está delimitando, te está diciendo, si el antecedente es perro, entonces solo los que están solos, solo ellos producen lástima. Porque no todos los perros producen lástima, sino los que están solos. Ahí te dice, un perro que está solo produce lástima. Solo perros solitarios. En la explicativa, por ejemplo, dice no limita el significado del antecedente. Y se escribe entre comas. En la explicativa siempre va entre comas, en cambio en la otra no. Yo le puse slash para que lo diferencies nada más, pero no va entre comas. Se lee de corrido. Un perro que está solo produce lástima. Así. Entonces aquí en la explicativa no limita el significado del antecedente y se escribe entre comas. Por ejemplo, los jugadores que habían sido seleccionados, va entre comas. Los jugadores que habían sido seleccionados jugaron ayer. Aquí ya se refiere a la totalidad. Se refiere a la totalidad de la cantidad de jugadores. Todos fueron seleccionados. O sea, al poner la coma, tú generalizas.